Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores míos, planteamiento del día muy importante y siempre puesto en los escaparates de todos los influencers. Yo no vengo a ser mejor ni peor que nadie, pero vengo a dar mi parecer y por lo menos hablar desde mi experiencia profesional, que ya quiera o no se quiera, pues ya desde unos cuantos años. Ya sabéis que soy defensor a muerte de las moléculas artificiales. Primer paso de todo esto, o primera exposición, es que las defiendo a muerte. Y en lo primero en lo que siempre se mete la gente es que son muy baratas, es que cuestan 4 perras. No. La gente está muy equivocada. Los que se encargan de hacer difusión de la perfumería también están muy equivocados. Las moléculas artificiales, puedo dar fe de que hay moléculas artificiales que cuestan muchísimo más caras que cualquier oud sacado de vete a saber de dónde, ¿vale? O sea que, ojo, cuidado, porque estamos muy equivocados en esas ideas y en esos conceptos preconcebidos de que una molécula natural es mucho más cara que una artificial. Porque primero, para empezar, hay que poner toda una empresa, una producción, hay que hacer investigación, tienes que gastarte en maquinaria, hay que sintetizar. Esto no es nada fácil. Esto de coger y decir, uy, voy a sintetizar esto, lo voy a... No. O sea, la producción de una molécula sintética es... Y el nivel productivo, y hacerlo a nivel productivo es carísimo. No nos engañemos, que sí, que hay de todo como en botica, pero yo estoy hablando de cosas de calidad, ¿vale? Luego tenemos cosas muy baratas dentro de la perfumería, muy baratas, y sí, sintéticas. Pero me estoy poniendo y Lo que quiero es enfrentar las dos situaciones, una molécula artificial y una molécula sintética, y ponerlas equiparándolas, ¿de acuerdo? Y una molécula sintética, hoy por hoy, se va a llevar de calle a la natural. Se la lleva de calle en muchas cosas, sobre todo con respecto a la salud, que es bueno, es lo más importante. Si no tienes salud no puedes disfrutar ni de un perfume ni de comerte un helado en una terraza. Bueno, hoy en día tampoco se puede disfrutar mucho de esto, pero bueno, en fin, así estamos. Que seáis conscientes de que no tiene absolutamente nada que ver. Mi defensa es en pro de la molécula artificial siempre y cuando tenga calidad y esté muy bien hecha. Muy bien hecha no, a otro nivel. También hay que ser conscientes de que allá donde os podéis pensar que una molécula natural no ha sido procesada, ha sido procesada, ya está sintetizada, ya está trabajada para evitar precisamente alergias, muchas alergias. No es lo mismo echarte una bergamota pura del extracto puro que algo que ya pues has procesado. No, porque la bergamota tiene una cantidad de alérgenos que te tira de espaldas, es brutal. De hecho, están obligados a tratarla, porque es que te puedes llevar a alguien por delante con la barbaridad que tiene de partículas y de todo lo que tiene con respecto a las alergias. Genera muchísimas alergias. Esa y todas no dan estabilidad. Las moléculas naturales no son estables y necesitan ser tratadas. Con lo cual, al final, ¿qué tenemos? Sí, tendremos muchos aceites esenciales y todo lo que tú quieras naturales, pero están procesados. Precisamente están tratados para minimizar los riesgos de las alergias. Con lo cual, al final, pues sí que efectivamente te estás poniendo un perfume que lo que tiene es una gran cantidad de molécula sintética o de producto final procesado, que es muy distinto. Y hay que saber entender lo que estoy diciendo. Porque quiero que sepáis que todo, normalmente, si está dentro de la legalidad y acorde a legalidad, está procesado y debe de ser procesado para evitar riesgos de salud. Entonces, el debate de moléculas artificiales, moléculas naturales, ¿cuál es mejor? Es falso. Y si se hace esto, lo que se está haciendo es demostrar la falta de conocimiento con respecto al sector. No tener ni idea. Hay un vídeo, lo que pasa que no sé si es técnico o no, que no sé si también estará dentro del compendio de
los mecenas, porque explico todo esto. Todo esto lo explico y lo escudriño mucho. Y hablo de ello. Ahora quiero sacar este nuevo vídeo, pero de una forma abierta para todo el público, porque creo que debéis de saberlo. Pero que este debate es un debate también artificial. Y es de... no hay planteamientos alrededor de esto. O sea, el planteamiento es que o son tratados o directamente te vas a un hospital. O tienes los riesgos muy elevados para irte a un hospital. No te dan estabilidad. Ni a nivel molecular, ni químico, ni nada, de nada, de nada. Da exactamente igual. No tienen estabilidad. Ni siquiera dan estabilidad a nivel médico. Son una bomba. Pueden ser una bomba. Una auténtica bomba. No quiero que hagáis caso a los debates artificiales con respecto a moléculas A, moléculas B. ¿Cuál me quedo? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No existe tal debate dentro del sector. No existe, porque toda la persona que se dedica a esto a nivel profesional sabe sobradamente que aunque cojas un aceite esencial de bergamota o un aceite esencial de un extracto de rosa, tienes que procesarlo. Todo es procesado, todo es testado, incluso, pues vamos a ver, vamos a ponernos claros. Se testa en animales porque puede testar en animales, y más si tienes que enviar perfumería a China, por ley estás obligado. Y luego, aparte, pues tienes los test in vitro. Pero tienes que hacerlos. Estás obligado. Esto de que llega una molécula, ella toda feliz, de las Indias o de, yo no sé, de Haití, el vetiver de Haití, hay que procesarlo. Hay que depurarlo. Tienes que trabajar con garantías de salud, porque estás aplicándote un producto químico. Será todo lo cosmético que tú quieras, pero está normalmente hecho en suspensión de alcoholes. Se dan evaporaciones, se dan fijaciones, lo tenemos todo. Todo. O sea, tenemos una bomba. No sé, podría coger cualquier perfume, pero no quiero tampoco coger un ejemplo para que luego toda la gente diga, mira, he cogido esto, fíjate tú lo que es. No. Pero que se sepa de verdad. Es cuanto menos que curioso este tipo de debates que yo cuando los veo me echo las manos a la cabeza, y sobre todo más que nada también luego me echo las manos a la cabeza porque digo, mira, han visto mi vídeo, están basándose en todo lo que yo digo, le dan la vuelta y lo cogen en provecho, en beneficio o directamente para tirarme al cuello, pero me da exactamente igual. Pero quiero que sepáis que es cuanto menos que preocupante, ¿eh? Muy preocupante. Siempre a favor de las moléculas artificiales. Si son moléculas naturales, hay que estar a favor de que esas moléculas naturales estén procesadas. Esto de llegar y coger y decir, es una destilación que acabo de sacar, que no sé qué, no sé cuántas. No. Esa propia destilación que estás sacando también tiene que ser procesada. Ya expliqué, hay una molécula muy conocida, no voy a decirlo, es un contenido Patreon, ¿de acuerdo? Pero quiero que sepáis que hay una molécula muy conocida que es sometida a doble destilación por dos procesos muy distintos precisamente para minimizar riesgos, ¿vale? Primero se le hace una primera destilación y luego se pasa a una segunda destilación con un proceso completamente técnico que ahora mismo no voy a explicar. Pero es un proceso completamente diferente. Doble destilación, dos procesos distintos para minimizar riesgos y depurar al máximo la molécula para que no tenga tanto problema, porque es altamente inestable. Y encima, la caducidad que tiene es un ascazo, porque dura muy poquito. Muy poquito. Todo esto, a eso, tenemos que sumarle de que encima hay moléculas que te caducan a los 6 meses, que tienes que estabilizarlas, meterles antioxidantes, meterle una serie de productos que te garanticen que te van a ayudar a un mínimo de 2 años, que mínimo que 2 años, y todo esto hay que meterlo a base de química y de experimentación. Quiero que entendáis muy a las claras lo que estoy diciendo. Dejaros de los debates de esto sí, esto no, porque no es cierto. Es todo completamente falso. A mí me gustaría vivir en un mundo en el cual todo fuese natural 100%. Pero es que hoy por hoy, si los críos se comen un cacahuete y se pillan una alergia porque somos de cristal, porque hemos ido depurándonos ya tanto, que ahora nos comemos un cacahuete y casi nos morimos.
nos podemos comer un fruto seco y nos vamos de viaje. Tenemos que ir de viaje a urgencias a que nos pinchen un Urbasón mínimo para que nos bajen la alergia. Entonces, ¿será necesario, por el amor de Dios? Si es que antiguamente no pasaban estas cosas, de verdad. Bueno, sí que pasaban. Lo que pasa es que no nos enterábamos. Eso está más claro que el agua. Pero que dejaros estos debates. Estamos jugando con fuego. Y de todas formas también estamos engañando a las personas. Porque allá donde nos pensemos que esto es natural 100%, no es cierto. Y si no es natural 100%, mucho ojo, cuidado con aplicártelo en tu piel, porque estás entrando en riesgo. Mucho ojo, cuidado también porque las evaporaciones, los vapores que pueden emanar de una sustancia que no es o no está siendo correctamente procesada, puede traerte problemas de salud, querido amigo, querida amiga. Así que mucho ojo con todo esto. Y recordad, sustancias, moléculas artificiales, sí. Sustancias, moléculas naturales procesadas, también. Ese es el equilibrio, no hay otro. Señoras y señores, que me marcho ya sabéis que por aquí está apareciendo una cosa que se llama el Patreon desde un eurín. Y que menos, hombre, por Dios, que acompañemos todo esto de un libro de sapiencia que no voy a encontrar, porque estoy alargando la mano yo aquí a dónde está, y lo cogeré al revés. No, porque mira, La alquimia del perfume, mi libro, por supuesto, lleno de pinceladas de todo tipo, un libro para pasar el rato, para estar entretenido, tiene cosas de, pues evidentemente así un poquito más densas, pero solamente un poco, tampoco hay que agobiarse, con los componentes, ingredientes que acompañan los perfumes que reseño, y que os dan una idea de a qué huelen determinados ingredientes que estáis viendo ahí acompañando al concentrado de perfume y que no tenéis ni idea de lo que es. Hay algunos que evidentemente, porque son muy vintage, no tienen la composición química en ingredientes, pero que vais a tener estupendísimamente bien. Señoras y señores, os dejo aquí. Ya sabéis que La alquimia del perfume está disponible en todas las librerías, lo podéis encargar si no lo encontráis, y luego también otra cosica que está en el Amazon y está por el Google Books y todas estas cosas, o sea, en plataformas digitales también lo tenéis, que no hay ningún tipo de problema para adquirirlo en principio y hasta donde sé. En España quedaban 2 libros hasta hace bien poco y espero que vayan a editar más, y luego pues en Estados Unidos no sé si quedaban 4 o 5, así que así están las cosas con respecto a la alquimia, pero que no hay problemas de abastecimiento en principio. Yo también he hablado con la editorial y me han dicho que sí, que no hay problema para servir más libros, así que ahí estamos. Señoras y señores, ya queda solamente una cosa. Ay, respira, Javier, que es que hace mucho calor aquí. Suscribíos al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos enseguida. Respira, Javier. Sí, pero esto de respirar también es porque hablo muy rápido, lo sé, y luego aparte es que estoy aquí como a más de 50 grados y no es coña lo que estoy diciendo. Nos vemos enseguida. Muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.